Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Boca cerrada y ojo abierto, no hizo jamás un desconcierto. Es un refrán que encierra una valiosa lección de prudencia, observación y silencio estratégico. Su sentido apunta a que quien se mantiene callado pero atento, rara vez causa o se ve envuelto en problemas. Es una invitación a no hablar innecesariamente, a no opinar sin conocimiento y a preferir la escucha activa antes que el juicio apresurado. Este refrán recalca dos virtudes esenciales en la vida personal y profesional, la discreción y la vigilancia. La boca cerrada simboliza el silencio inteligente, ese que se elige no por miedo, sino por sabiduría, y los ojos abiertos representan la atención, el análisis, la capacidad de ver lo que otros pasan por alto. No se trata de vivir en la pasividad ni de aceptar la injusticia por guardar silencio, sino de elegir con cuidado cuándo hablar, cómo hablar y sobre qué hablar. Muchas veces, los errores más costosos en la vida no provienen de lo que hicimos, sino de lo que dijimos sin pensar. El refrán también sugiere que actuar impulsivamente, hablar por hablar o confiar en exceso en lo que se dice, puede llevar al desconcierto, es decir, al caos, al conflicto, al error. En sociedades donde la información fluye constantemente, donde la opinión inmediata parece un requisito de pertenencia, este refrán rescata el valor del silencio reflexivo y la observación crítica. Así, quien escucha más de lo que habla y observa más de lo que actúa, suele tener ventaja, no solo aprende de su entorno, sino que evita errores innecesarios. Además, esta expresión popular tiene una fuerte carga de inteligencia emocional, implica autocontrol, capacidad de espera, pensamiento estratégico y dominio sobre uno mismo. También promueve la prudencia en entornos sociales o laborales donde un mal comentario, una crítica sin tacto o una confesión apresurada pueden volverse en contra. En suma, el refrán nos recuerda que la sabiduría no siempre se expresa con palabras, a veces se demuestra en el silencio y la capacidad de mirar con atención. Imaginemos la historia de Milagros, una joven maestra recién ingresada al liceo. Milagros era observadora, meticulosa y, aunque muy preparada académicamente, decidió adoptar un perfil bajo durante sus primeras semanas de trabajo. En la sala de profesores, había de todo. Docentes veteranos que hablaban sin filtros, otros que criticaban las decisiones del director, e incluso algunos que constantemente opinaban sobre los estudiantes de manera despectiva. Aunque Milagros escuchaba muchas de esas conversaciones, evitaba comentar, prefería mantener la boca cerrada y los oídos atentos. En una ocasión, se generó un conflicto en una reunión de equipo docente. El director anunció cambios en el horario y muchos reaccionaron con quejas, incluso algunos comenzaron a acusar a otros de favoritismo. Milagros se mantuvo en silencio, analizando las expresiones, tomando nota mental de quién decía qué, y cómo se desarrollaba la dinámica. En las semanas siguientes, el director notó que, a pesar del conflicto, Milagros nunca se unió al coro de críticas, ni tomó partido sin argumentos. De hecho, en privado, cuando le preguntó su opinión, ella fue precisa, mencionó cómo podían mejorarse ciertos procesos, siempre desde el respeto y con base en su observación. Su prudencia, lejos de pasar desapercibida, fue admirada. No se convirtió en foco de polémicas, evitó chismes, no generó enemistades innecesarias y, por el contrario, su imagen se fortaleció como la de una profesional ecuánime. A los pocos meses, cuando surgió una vacante para coordinadora académica, el director pensó en ella. No por hablar más que los demás, sino por todo lo que había demostrado sin decirlo en voz alta, responsabilidad, buen juicio y discreción. Mientras otros profesores más locuaces se vieron envueltos en rumores, discusiones y situaciones incómodas, Milagros se mantenía enfocada, con la boca cerrada, pero con los ojos bien abiertos. Este caso refleja perfectamente cómo el refrán se hace realidad en ambientes laborales, el que observa con atención y habla solo cuando es necesario, evita desconciertos y gana respeto. Vivimos en una época donde hablar es casi obligatorio.
En las redes sociales se espera que opinemos, sobre todo, política, arte, ciencia, chismes, religión, educación, moral. La presión por emitir juicios rápidos y participar de cada conversación puede llevarnos a cometer errores que, en tiempos pasados, se habrían evitado con una simple actitud de silencio. El refrán boca cerrada y ojo abierto, no hizo jamás un desconcierto, no nos invita a la sumisión ni a la pasividad, sino a algo más profundo, el ejercicio del pensamiento crítico, la paciencia y la discreción. En el ámbito educativo, por ejemplo, es común ver cómo algunos docentes o estudiantes se precipitan a juzgar una situación, sin conocer todo el contexto. Un comentario mal expresado sobre un alumno puede desencadenar una queja, una mala interpretación o incluso un problema disciplinario. En la vida familiar, muchas veces lo que uno dice sin pensar puede herir más que lo que uno hace. El silencio oportuno evita discusiones innecesarias, permite reflexionar y da espacio para entender antes de actuar. Pero no se trata solo de callar, se trata también de mirar con atención. El ojo abierto es símbolo de alerta, de aprender de lo que se ve, de reconocer patrones, de entender las señales. Cuando uno observa en lugar de reaccionar, aprende muchísimo más. Las personas que desarrollan esta virtud son más estables emocionalmente, más justas en sus opiniones y más confiables en sus relaciones. Son aquellas a quienes se busca en momentos difíciles, porque se sabe que no hablan de más, que saben guardar una confidencia, que entienden antes de juzgar. En los entornos escolares, sociales y laborales, el silencio inteligente y la observación aguda son herramientas de liderazgo. No por casualidad, los líderes más efectivos no son los que más hablan, sino los que saben cuándo, cómo y por qué hablar. Por todo esto, este refrán no pierde vigencia. Es más necesario que nunca. Porque en tiempos de inmediatez, de presión por opinar, de constante ruido informativo, aquel que guarda silencio con sabiduría y observa con intención, puede encontrar el equilibrio que otros pierden. Silencio no es ignorancia, es estrategia. Observar no es pasividad, es preparación. Y evitar el desconcierto no es huida, sino madurez. Por eso, recuerda, cuando no sepas qué decir, guarda silencio. Cuando no entiendas lo que ves, abre los ojos. Cuando quieras evitar un problema, elige cuándo hablar. Así, como dice el refrán, jamás harás un desconcierto. Oír, callar y ver, hace buen hombre y buena mujer. Es un refrán que exalta tres virtudes humanas esenciales, la escucha activa, el silencio prudente y la observación consciente. La combinación de estas tres actitudes forma, según la sabiduría popular, personas equilibradas, justas, sensatas y emocionalmente maduras. Cada verbo en este refrán es un llamado a una acción discreta, no ruidosa, pero poderosa. Oír implica prestar atención a lo que se dice, pero también a lo que no se dice, escuchar más allá de las palabras. Callar representa la contención, el autocontrol y la prudencia al momento de hablar. Ver simboliza la observación detenida, el análisis antes del juicio y la capacidad de aprender a través de la experiencia ajena y propia. Este refrán no habla solo de género, aunque menciona hombre y mujer, sino de cualidades universales que forman el carácter de personas íntegras. Nos dice que quien sabe escuchar con atención, callar cuando corresponde y observar con inteligencia, va construyendo una forma de ser ética, confiable y emocionalmente madura. En tiempos donde la inmediatez empuja a responder sin pensar, a hablar más de la cuenta y a reaccionar en vez de reflexionar, este refrán nos recuerda que hay más valor en quien sabe esperar, analizar y contenerse, que en quien se lanza sin medida. La enseñanza aquí no es de represión, sino de sabiduría emocional y social. Se puede oír sin replicar, callar sin someterse y ver sin invadir. Las buenas personas, las que construyen relaciones sanas, justicia y confianza, no son necesariamente las más elocuentes, sino las más presentes, pacientes y conscientes. Veamos el caso de Soraya como mediadora silenciosa. Desde hacía más de 5 años, Soraya trabajaba como orientadora en el liceo. No era la más mediática ni la más visible,
pero quienes la conocían sabían que tenía una capacidad especial para resolver conflictos. No imponía, no alzaba la voz, y casi nunca daba opiniones precipitadas. Su método era más sutil y profundo, ella escuchaba, observaba y hablaba solo cuando era el momento justo. Una mañana, llegó a su oficina una estudiante llorando. Era Valeria, de tercero de secundaria. Entre lágrimas, le contó que otras dos compañeras estaban difundiendo rumores sobre ella en redes sociales. Soraya no se apresuró a juzgar. Le ofreció un vaso de agua, la invitó a respirar y simplemente escuchó. No interrumpió, no asumió nada. Solo oyó con todo su ser, leyendo también entre líneas lo que Valeria no decía. Luego de escuchar, Soraya no fue corriendo a llamar a las otras estudiantes ni al director. Tomó su cuaderno, anotó puntos claves y empezó a observar los comportamientos de las chicas involucradas durante el recreo y en los pasillos. Se percató de miradas, gestos, comentarios y hasta pequeños detalles en sus interacciones digitales. Pasaron 3 días y Soraya no dijo nada públicamente. Algunos pensaban que no haría nada, pero en realidad estaba recolectando información, buscando el momento adecuado para actuar. Cuando se sintió lista, citó a las 3 estudiantes en su oficina. Su tono fue sereno, su lenguaje claro, pero respetuoso. Les hizo ver cómo las acciones tienen consecuencias, sin gritar ni humillar. Les permitió hablar, expresar, defenderse. Y finalmente, les propuso una estrategia restaurativa. Lo impactante fue que las 3 salieron de la oficina sin sentirse atacadas. Valeria se sintió escuchada. Las otras 2 comprendieron que habían cruzado una línea. No hubo castigos severos, pero sí compromiso y reflexión. El director del centro comentó, Soraya tiene un estilo que parece invisible, pero es el más efectivo. La clave de Soraya fue oír sin interrumpir, callar sin indiferencia y ver más allá de lo evidente. Eso es lo que hace buen ser humano. En un mundo cada vez más ruidoso, donde muchos quieren hablar y pocos quieren escuchar, este refrán se convierte en un faro de sabiduría. Oír, callar y ver, hace buen hombre y buena mujer no es solo un consejo para portarse bien, es una filosofía de vida que promueve relaciones humanas más sanas, pacíficas y profundas. Escuchar realmente es un arte. No se trata solo de dejar que las palabras entren por los oídos, sino de prestar atención con todo el cuerpo, los ojos, la mente, el corazón. Escuchar implica suspender el juicio, dejar de pensar en lo que uno va a responder y centrarse en entender al otro. Las personas que saben escuchar construyen confianza, se convierten en referentes y evitan malentendidos. ¿Cuántos conflictos se habrían evitado si alguien simplemente hubiera oído con empatía? Saber callar no es signo de debilidad, sino de fortaleza emocional. El silencio elegido es una muestra de inteligencia, sobre todo cuando uno se contiene para no herir, para no apresurarse, para no juzgar. No todo lo que pensamos debe decirse. No toda emoción necesita una palabra inmediata. El que aprende a callar cuando es prudente, puede prevenir grandes errores. Callar también es espacio para pensar. En el silencio, se revelan muchas verdades. Quien habla sin pensar, a menudo se arrepiente. Quien calla con sabiduría, rara vez tiene que disculparse. Observar es más que mirar. Ver implica interpretar, comprender, analizar lo que hay delante de nosotros. Ver sin juicio, pero con profundidad. El que observa con detenimiento aprende de los errores ajenos, se anticipa a los conflictos, capta emociones que otros ignoran. Una persona observadora nota cuando alguien necesita ayuda, detecta cambios sutiles en los ánimos de un grupo, y sabe cuándo intervenir y cuándo no. En la escuela, en la familia, en el trabajo, en la pareja, en la comunidad. Las personas que saben escuchar sin interrumpir, callar sin reprimir y observar sin invadir, suelen ser las que más transforman su entorno.
Ser un buen hombre o una buena mujer no significa ser perfecto, sino cultivar actitudes que sanan en vez de herir, que comprenden en vez de acusar, que fortalecen en vez de dividir. Por eso, este refrán no ha perdido ni perderá vigencia, porque cuando oyes con respeto, entiendes. Cuando callas con sabiduría, evitas daño. Y cuando ves con claridad, actúas mejor. No siempre gana el que grita más. A veces, el verdadero líder es quien más observa. No siempre acierta el que responde rápido. A veces, la mejor respuesta es el silencio reflexivo. Y no siempre es sabio el que más habla. La sabiduría, muchas veces, se encuentra en quien sabe callar. Así que, cuando dudes, recuerda, oír, callar y ver. Es el camino más seguro para llegar a ser mejor ser humano. Oír, ver y callar para con nadie tropezar. El refrán oír, ver y callar para con nadie tropezar es una enseñanza de la sabiduría popular que resalta el valor de tres acciones fundamentales: escuchar con atención, observar con detenimiento y mantener la prudencia al hablar. Estas tres actitudes, oír, ver y callar, se convierten en un escudo de protección personal y social. El propósito final que plantea el refrán es evitar tropiezos, es decir, conflictos, malentendidos, ofensas o situaciones comprometedoras con otras personas. Este dicho tiene un fuerte componente de ética práctica y de inteligencia emocional. Nos recuerda que muchas veces los problemas no surgen por lo que otros hacen, sino por cómo nosotros reaccionamos. El que escucha atentamente, observa sin precipitarse y guarda silencio oportuno, generalmente evita ofensas innecesarias, no se deja llevar por rumores ni provoca confrontaciones inútiles. Veamos el valor de cada uno de los tres verbos. Oír, no solo implica captar sonidos, sino prestar atención a lo que ocurre alrededor, sin necesidad de intervenir todo el tiempo. Oír con sensatez permite informarse y prepararse sin exponerse. Ver, es observar detenidamente, analizar gestos, actitudes, intenciones y consecuencias, sin asumir ni juzgar. Callar, es la virtud de guardar silencio cuando hablar puede ser contraproducente, ofensivo o peligroso. No es cobardía, sino sabiduría estratégica. Este refrán no propone indiferencia ni sumisión, sino prudencia. Advierte que muchas personas tropiezan no por lo que hacen los demás, sino por no saber guardar silencio a tiempo, o por hablar sin haber escuchado ni visto con claridad. Aplicado a la vida diaria, nos enseña a mantenernos atentos, respetuosos y equilibrados en nuestras relaciones sociales, familiares y laborales. A veces, evitar conflictos no se trata de tener la razón, sino de tener control sobre nuestra lengua, nuestros impulsos y nuestras reacciones. El profesor Eladio era un hombre con más de 20 años de experiencia en el sistema educativo. Serio, cordial, paciente, pero sobre todo discreto. En una época donde todo se comenta, todo se publica y todo se replica, él mantenía una actitud serena, oía más de lo que hablaba, observaba más de lo que opinaba y hablaba solo cuando era necesario. En una reunión de coordinación académica, se presentó una situación delicada. Una madre se había quejado de la profesora de matemáticas, diciendo que ésta humillaba a los estudiantes. El tema provocó revuelo entre algunos docentes. Hubo acusaciones veladas, algunos comentarios irónicos y hasta indirectas. El ambiente se tensó. Muchos esperaban que Eladio interviniera, ya que era uno de los docentes más antiguos. Pero él optó por oír con atención todo lo que decían sus compañeros. No interrumpió, no tomó partido. Solo anotó en su libreta y observó cuidadosamente las reacciones. Días después, se supo que la situación tenía matices. La madre se había dejado llevar por rumores de otros padres, y la profesora acusada tenía un historial impecable. Aquellos que habían hablado de más, sin verificar los hechos, quedaron en evidencia. Se les pidió aclarar sus dichos ante la dirección. Eladio, por su parte, fue felicitado por el director. Su silencio no fue pasividad, sino sabiduría. Oír, ver y callar le permitió entender el trasfondo,
evitar conflictos y conservar su credibilidad intacta. En sus propias palabras, a veces, el que más gana es el que menos habla. En la boca cerrada no entra polvo, y en el oído atento, entra la verdad. Años después, Eladio se convirtió en coordinador. No fue porque hablara más que otros, sino porque supo cuándo hablar, cuándo callar y cuándo observar en silencio. Vivimos en una sociedad acelerada, donde hablar rápido, responder en caliente y emitir opiniones parece ser la norma. Sin embargo, el refrán oír, ver y callar para con nadie tropezar nos propone una alternativa mucho más sabia, la del autocontrol, la observación y el silencio consciente. Hablar sin pensar puede herir. Opinar sin conocer puede dañar reputaciones. Reaccionar sin observar puede meternos en conflictos que ni siquiera nos pertenecen. Por eso, el consejo del refrán es claro: antes de hablar, primero escucha; antes de actuar, primero observa, y si no estás seguro, mejor calla. No se refiere a caídas físicas, sino a los conflictos sociales, malentendidos, enemistades innecesarias y consecuencias negativas que surgen de la imprudencia. Muchas veces, lo que arruina relaciones no son grandes hechos, sino palabras mal dichas, comentarios sin pensar o juicios apresurados. Oír te da poder. Escuchar sin interrumpir te permite conocer más, detectar mentiras, entender emociones y anticiparte a situaciones. Ver te da perspectiva. Observar antes de opinar evita errores y te ayuda a comprender contextos más allá de las apariencias. Callar te da control. Callar no es ceder, es decidir cuándo hablar y cuándo no, evitando confrontaciones inútiles. En la vida cotidiana, ya sea una discusión familiar, antes de responder con rabia, respira, escucha todo lo que el otro quiere decir, y guarda silencio si es necesario. En tu lugar de trabajo, no repitas rumores. Escucha lo que se dice, pero no participes en chismes. Observa actitudes, pero no tomes partido a la ligera. En redes sociales, antes de compartir una noticia o un comentario ofensivo, verifica, piensa, calla. No todo lo que piensas merece ser publicado. El buen vivir no se basa en decirlo todo, en saberlo todo ni en opinar de todo. A veces, la mayor sabiduría está en el arte del silencio, la paciencia y la observación. Quien sabe oír con atención, ver con claridad y callar con prudencia, evita enfrentamientos, gana respeto y construye relaciones duraderas. Este refrán es una brújula moral que nos invita a practicar la mesura y el equilibrio. En vez de hablar por impulso, nos enseña a pensar antes de actuar. En definitiva, si quieres caminar tranquilo por la vida, sin tropezar con palabras mal dichas ni acciones impulsivas, haz del oír, ver y callar una filosofía diaria. Porque muchas veces, el mayor acto de inteligencia no es decir algo brillante, sino guardar silencio en el momento justo. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.